Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Padre, te damos gracias, Señor, en este precioso día, Señor. Espíritu Santo de Dios maravilloso, Maestro, enséñanos, trae entendimiento, mi Señor, de lo que es la palabra para ti, Señor, de la preeminencia, mi Señor, de la palabra, que está por encima de todo don, mi Señor, de toda religiosidad, mi Señor amado. Es la obediencia a la palabra, lo único que tú le dijiste a Josué, a Moisés y a cada uno de tus siervos, mi Señor, que estuvieran atentos, que se esforzaran y fueran valientes en guardarla, en obedecerla. Dios mío, te damos gracias, mi Señor, por este estudio precioso, Señor, en donde tú nos enseñas la preeminencia, mi Señor, de tu bendita, eterna y preciosa palabra. Gracias, Padre, gracias, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Vemos con tanta claridad cómo el Señor le expresa a Moisés, y aquí al morir, después de la muerte de Moisés, Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Verso 2: tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en el verso 7 el Señor le dice que solamente se esfuerce y sea valiente en guardar la palabra, en obedecer la palabra, tal cual, exactamente toda la palabra como Moisés se la dejó. Qué importante eso, porque guardando la palabra era la única forma de atravesar el Jordán. O sea, sin guardar, sin obedecer, sin someternos a la palabra es imposible, le dijo el Señor, llegar al otro lado y ser prosperado. La prosperidad de Dios que Dios les está hablando depende absoluta y totalmente de obedecer toda la palabra tal cual como mi siervo Moisés te la dio. Entonces, ¿y para qué y por qué era imperativo cruzar el Jordán? Porque al otro lado del Jordán está la bendición, está la tierra del favor de Dios, está la dirección de Dios, está el reino de Dios, está en donde hay un Señor, un Rey, un Dios y un pueblo sujeto, sometido al Señor y a su palabra. Qué importante. Y después de 40 años en el desierto, ellos vagando, lo único que les faltaba, lo único era entrar a la tierra prometida después de cruzar el Jordán. Pasar de un territorio árido, seco, lleno de escorpiones, serpientes, necesidades, a la tierra de la bendición, la tierra que fluye leche y miel. Dos tierras, dos tipos de tierras. En la una, aridez,
necesidad, circunstancias, trato, quebrantamiento, y en la otra, el reposo del Señor. Por eso, mire que dice la palabra que Josué los llevó a la tierra prometida, pero Israel todavía busca un reposo. Y por supuesto que ese reposo no es estar en ninguna tierra, el reposo es Cristo. Esa tierra profetizaba de Cristo, porque nuestra tierra prometida es Cristo. Él es todo, en todo. Y lo más increíble es muchos creyentes mendigando bendición en el desierto, porque muchos creyentes viven en el desierto. Y lo más increíble es teniendo la tierra prometida ahí mismo. Ahí está, a la vuelta, ahí está la tierra prometida, en donde somos justificados, en donde la palabra nos limpia, la palabra nos lava, la palabra nos santifica, en donde vivimos una vida para el Señor y en donde Cristo es el Rey y Señor de nuestra vida. Sin eso no hay forma de cruzar. Entonces, vimos de que Dios solamente tiene una tierra de provisión, de bendición, y es Canaán. Pero ya vemos que para alcanzarla hay que salir del desierto y pasar al otro lado, atravesar el Jordán. También sabemos que hay otra tierra, que es la tierra en donde vaga el pueblo. Una tierra en donde Dios no tiene contentamiento y Dios quiere sacarlos para llevarlos a esa tierra de bendición. Pero también está la tierra del desierto, que es para todo aquel que no quiere seguir al Señor, quiere seguir en sus argumentos, en su vida de pecado, que es el desierto. Y lo único que le queda a las personas en el desierto es morir, no hay otra. Eso lo muestra el Señor en 1 Corintios 10, del 1 al 11. Ahí lo muestra claramente, cómo todos quedaron postrados en el desierto y murieron. ¿Por qué? Porque no les interesó la tierra prometida. Entonces, vemos a Josué aquí entre dos tierras. Él está en el desierto, pero hay otra tierra que Dios le prometió. Y que Dios le dijo que iba a estar con él en todo momento, en toda circunstancia. El desierto y Canaán. La muerte en el desierto, la vida en la tierra prometida. La maldición en el desierto, la bendición en la tierra del favor de Dios. Dos tierras. Pero entre estas dos tierras, el desierto y Canaán, había una división, una barrera infranqueable. Porque en la época en que el Señor les dijo que pasaran el Jordán, en esa época el río estaba muy crecido y no había forma de atravesarlo, se ahogaban. Entonces, ese río Jordán, importante que eso habla, tipifica el bautismo, tipifica muerte y nueva vida, porque una vez que ellos pasaran el Jordán, entraban a nueva vida en la tierra de bendición. Pero había una división, una barrera. ¿Y por qué esa barrera? Vayamos a Isaías 59:2. Y por eso ellos tuvieron 40 años de preparación en el desierto, de trato, de enseñanza del Señor, para que ellos finalmente pudieran atravesar ese Jordán, dejar esa barrera, esa división atrás. Pero vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división. Mire, una barrera. Han creado una barrera, han levantado una muralla infranqueable entre vosotros y vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios los está esperando en Canaán. Canaán tipifica la tierra prometida, tipifica la nueva Jerusalén. Entonces,
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces en el desierto no está, Dios no escucha. En donde está la plenitud de Dios es en Canaán, atravesando el Jordán, pero el Jordán es una división, una barrera debido al pecado de ellos. El Señor los quería llevar inmediatamente, pero por el pecado, por la desconfianza, por la falta de fe, por la murmuración, murieron en el desierto. Y es importante entender que el Jordán no solamente tipifica el bautismo de muerte para resurrección, sino que cuando el Señor dividió el Jordán, dice que paró las aguas a un lado, o sea que era un milagro sobrenatural porque el Jordán seguía fluyendo, pero no pasaba por ahí. O sea que el Señor sobrenaturalmente sostenía la muralla que se iba formando. Porque el Jordán no paró de dar agua, él siguió fluyendo, sino que por donde el Señor lo frenó, él seguía creciendo, pero Dios le puso una barrera sobrenatural. Ahora, cada israelita que tocaba el Jordán en seco dejaba una huella. Cada uno de ellos dejaba una huella. Por ahí pasaban y dejaban como su huella, su ADN, la identidad de cada uno de ellos. Es una tipología, un rastro. Ahí, como el Jordán tipifica muerte, y atravesarlo llevan a una nueva vida del desierto, de la muerte, de la separación de Dios, a Canaán. Ese rastro tipifica su antigua vida, su antiguo pecado, su incredulidad, sus rebeliones. Y todo eso cuando atravesaron y el Jordán volvió a fluir, todo eso el Jordán se lo llevó y fue a parar al Mar Muerto. Muy importante. El Mar Muerto, por supuesto que allá el mar, la desembocadura del Jordán es en el Mar Muerto, allá donde cae. Y en el Mar Muerto no hay vida, allá no hay vida, todo lo que entra ahí muere. Entonces, ahí, como dice la palabra, ahí murió toda la incredulidad fue arrastrada al Mar Muerto, tipo de muerte a lo antiguo, y pasaron entonces a una vida nueva. Vayamos a Romanos 6:4 para que lo entendamos mejor. Entonces, mire que cada israelita dejó su huella en el Jordán, pero cuando vinieron las aguas, todo lo que tipificaba cada uno de ellos fue llevado al Mar Muerto. Allá pereció todo, allá quedó todo atrás. Mire lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, por el bautismo, el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Canaán, la nueva Jerusalén. Entonces ese Jordán no era solo. ¿Para qué le puso Dios un Jordán para que lo atravesaran? ¿Por qué no lo dejó en tierra normal? Porque ese Jordán, Dios es un Dios de orden, y ese Jordán tipificaba una barrera, una división entre la vida pasada y la vida nueva. Y entre el nuevo hombre y el viejo hombre tiene que haber un muerto. La Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede levantarse, no puede llevar fruto. Entonces eso tipifica el Jordán. Y cuando el río volvió a correr, se llevó la huella de cada uno de ellos, una tipología. Y aquí claramente el Señor lo muestra en Romanos 6:4, por supuesto, en otros versículos también. Entonces, cruzar el Jordán tipificaba pasar de muerte a vida, a las promesas de Dios. En Canaán se cumplían todas las palabras del Señor sobre ellos. Se cumplía de que iban a estar recibiendo leche y miel en abundancia. Entonces, tipifica también de las tinieblas a la luz.
de la potestad de Satanás al señorío de Cristo. Eso tipificaba el desierto, morir en el Jordán y pasar a nueva vida en Canaán. Así que para tan grande empresa, porque lo que Dios le propuso a Josué, una empresa exageradamente grande. Acuérdese que tan grande era que le costó la entrada a Canaán a Moisés. Lo desesperaron. Fuera de los enemigos que se iba a encontrar, las murallas y todas las circunstancias que iba a encontrar en Canaán. Porque es que en Canaán uno encuentra circunstancias. En Canaán eso no es como enseñan, hermano. Haga una confesión de fe que en Canaán ya usted está asegurado, usted está en el cielo. No, en Canaán hay más peligros que afuera. O si no, porque tanto pastor se está perdiendo con la fama, con el dinero y con todo lo que consiguen con facilidad que no pudieron en el mundo. Y se pierden. ¿Por qué? Porque es que Canaán es peligroso. En Canaán, como está la presencia de Dios, hay que andar paso a paso, medidito, y todo por la palabra. Me voy a mover allí, ¿qué dice la palabra? Voy a voltear, ¿qué dice la palabra? Todo tiene que ser, porque eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Obedece la palabra. Solamente te pido una cosa, una sola cosa. No que te armes hasta los dientes para conquistar Jericó, no que busques y que midas los ejércitos como hizo David. No, simplemente esfuérzate y sé valiente, sé hombre, sé valiente en obedecer mi palabra, toda tal cual como Él te la entregó Moisés. Entonces, la victoria del creyente está en obedecer la palabra. Pero es que en el mundo uno no obedece la palabra. Es en Canaán en donde nos toca el esfuerzo de obedecer la palabra. Es en Canaán en donde nos tocan las circunstancias, en donde vienen los conflictos entre hermanos y cantidades de cosas. Es en Canaán donde hay verdadero peligro. Porque uno en Canaán, no, ya entré a la tierra prometida, ahora sí, a comer y comamos y vamos que mañana moriremos. Ahí es donde está el peligro. Entonces, así que para tan grande empresa, cruzar el Jordán y conquistar Canaán, Josué necesitaba someterse a la palabra. Muy importante. Y nosotros debemos entender que sin morir al viejo hombre en el Jordán, porque en el Jordán tipifica, mire que ahí fue donde se bautizó Cristo, ahí donde los bautizaban a todos. ¿Por qué? Porque ahí morían al pecado, al viejo hombre y salían a nueva vida. Jordán. Nunca, sin morir al viejo hombre, nunca podremos pasar al otro lado y someternos a Dios en Canaán. Si la iglesia del Señor, nosotros y la iglesia a nivel mundial estamos en Canaán, ¿por qué la mayoría de la iglesia no se somete al Señor? Viola los mandamientos del Señor todos los días de su vida, como Dios dice que lo hizo Israel. Era una tipología de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque el verdadero peligro está en Canaán. Dios le dijo, no te apartes. Mire, tan tremendo que Dios le dice a José, no te apartes de la palabra, ni a derecha ni a la izquierda. Derecha tipifica legalismo, todo lo que se le agrega a la palabra de Dios para entrar a Canaán. Todo legalismo. Todo lo que es hecho por hombres, mandamientos de hombres, así digan que no desde los púlpitos, dicen que no, yo no le estoy ordenando a la gente aquí que tengan el pelo por acá y esto, no, mentiras que sí, porque son cortaditos, usted va y los puede medir con una regla. Mandamientos de hombres. Ahora, ¿qué tal si las personas que están ahí no tienen en su corazón eso, tener el pelo acá, tener una bata hasta por acá y apenas salen de allá, se la quitan y se ponen otra cosa? ¿Qué tal? Mandamientos de hombres. Dios le dijo, ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, mantente en mi palabra. Y si la palabra es la que guía a una persona a una vida así, gloria a Dios. Pero si no es la palabra, mandamientos de hombre que no van a poder cumplir, los van a estar violando. Es muy importante. Ni a la izquierda, pecado. Derecha, legalismo. Esto está lleno, legalismo. No hay poder. Vaya, mire, después de que vaya, mire la familia, vaya, mire sus cosas para que vea. ¡Qué cuentos! Puro cuento legalista. Y Dios lo prohíbe claramente. Aquí le dice, ni a la derecha ni a la izquierda.
ni al pecado, ni al legalismo. No le agregues nada. Apocalipsis dice que hay de aquel que le quite o le ponga mi palabra. Entonces, muy importante, Josué, para que seas prosperado ni a la derecha ni a la izquierda. Muy importante. El pueblo tenía que santificarse para poder enfrentar ese Jordán y pasar al otro lado. Y entonces Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Hay iglesias en donde el pastor que comenzó la iglesia, un hombre de Dios, hombres santos, hombres buscando la santidad del pueblo, y se murió, y le tocó al hijo, o le tocó a alguno de los otros, como algunos han hecho hoy en día. Como le digo el Señor a Josué: mi siervo Moisés murió. Y le dijo: esfuérzate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha dado. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Ojo. Pero ¿qué están haciendo hoy en día muchos pastores a nivel mundial? Cantidades enormes. Hoy en día, si Moisés murió, ya murió lo antiguo. Ya murieron esas reglas, hermano. Murió la ley. De eso que Moisés tenía, saquemos lo bueno y desechemos lo malo. Así de sencillo. Desechémonos, que santidad, que vivir guardando mandamientos, hermano, que me la hacen y yo tengo que perdonar y perdonar y perdonar. No, hermano, que tengo oportunidades y cómo no crecer, hermano. Necesitamos una ley que se acomode a estos tiempos modernos, porque vaya, mire las iglesias para que vean cómo se han acomodado a los tiempos modernos. Pastores en los púlpitos permitiendo políticos para que voten por ellos o por otros, y cantidades de cosas, hermanos. Mire la alabanza que ha entrado hoy en día a las iglesias, todo tipo de sonido, todo tipo de ruido, todo tipo de locuras. Usted ya ve en los púlpitos que antes fueron del Señor, usted ve homosexuales ya predicando con todo el poder. Y ay, si no los dejan. ¿Por qué? Porque tienen multitudes que los sigan. Dije, buscaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, como Moisés ya murió esa ley, ya murió esa antigüedad, toda esa cantidad de reglas, hermano. Necesitamos alabanza para todos los gustos. No, ¿por qué? Porque necesitamos que la iglesia crezca, porque a medida que la iglesia crece el billete. Crece el billete a medida que la iglesia crece. ¿Para qué vivir en esa vieja ley? Hermano, Moisés murió. ¿Para qué vivir en esa vieja ley? No matar, no robar, no fornicar, no adulterar. No, hermano, eso era esa vieja ley de Moisés. Ahora ya eso no sirve. Tenemos que ajustarnos a los tiempos modernos. Necesitamos una ley que los incluya a todos. Ecumenismo. ¿Pero qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? No solo le dijo: esfuérzate y sé valiente en guardar toda la ley que mi siervo Moisés te dio, sino que además le explicó: no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Para qué? Para que seas prosperado. La prosperidad espiritual es la primera, porque la prosperidad espiritual atrae al dueño de todo, a Dios, y le trae contentamiento al Señor. Entonces, qué tremendo. Así como hay una película por ahí que se llama Dios está muerto. Mírela, muy interesante. Dios está muerto. Y así en muchos lugares, Dios está muerto. Hermanos, pero Dios está muerto. Claro, Dios está muerto para estos ricos y famosos. Hermano, pero eso no fue lo que Dios le dijo a Moisés. Eso no es lo que Dios le dice a usted cuando usted hable la palabra, y a mí. Hermano, ¿por qué morir? Vivir y morir como los discípulos del Señor, Pablo, Pedro, Juan. ¿Por qué? Hoy tenemos, hermanos, y hoy tenemos nuevos apóstoles con nuevas ideas, hermano, para prosperar, para multiplicarse. Eso es lo que enseñan.
nuevos apóstoles, donde la Biblia dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de Pablo, Pedro, Juan, cada uno de ellos? La palabra. No nos dice que nos fundamentemos en Pablo, porque Pablo está muerto y podrido. Pedro también se murió y se pudrió, y cada uno de ellos. La Biblia no nos dice que nos fundamentemos ni en Pedro, ni en Pablo, ni en Juan, sino en el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Antiguo y Nuevo Testamento. No más. Por eso es que hoy en día no hay nuevos apóstoles. Eso es una perversión de la palabra. Porque era un fundamento. En el fundamento no se pone 2000 años después, porque se cae el edificio. Imagínese un edificio de 10 pisos y usted pone el fundamento en el último. Se cae porque en el fundamento pesa más que todo el edificio. Fundamento va abajo. Abajo está apóstoles y profetas. O sea que todo eso nuevo es mentira. Es mentira, es simplemente avaricia. Avaricia. Me van a llamar a mí pastor igual que aquel, si mire que aquel tiene 10, una iglesita con 20, 30 personas y yo tengo 20,000. ¿Cómo van a decir lo mismo? A mí apóstol. Pura avaricia, hermano. Pero ojo, eso no fue lo que Dios le dijo a Josué. Dios mantuvo el mismo estándar de Moisés en Josué. Le dijo, tú quieres salir de muerte a vida, atravesar ese imposible Jordán, sométete totalmente a mi palabra, toda mi palabra, ni a la izquierda ni a la derecha te muevas de ella, porque te mueres. Usted se dio cuenta cómo después de que Dios ¿qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Estaré contigo como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie, ningún enemigo te hará frente en todo el camino que emprendas. Ningún enemigo. ¿Y cómo es posible que por allá más adelante Acán, ¿se acuerdan de Acán? Entre 3 millones de personas, uno solo cometió un pecado, Acán. ¿Y qué le pasó? Fue derrotado Josué. Ay, pero ¿y dónde está la promesa de Dios? Pecado en el campo. Violó mi palabra, violó mi pacto. Ay, hermano, es que las promesas de Dios son maldición por la desobediencia, bendición por la obediencia. Nunca dice que un pacto, que Dios hizo un pacto con Israel, que hagan lo que les dé la gana, ellos son salvos y Dios los va a guardar. Eso es antibíblico y perverso. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Y el pueblo de Israel siempre vivió en la izquierda, nunca siquiera a la derecha. Y cuando se metieron a la derecha, cuando vino Cristo, que tenían 6,000 mandamientos más, era porque estaban cansados de vivir en la izquierda. Y de ahí no pasaron por el centro, sino que se volvieron para la derecha. Hermanos, por amor de Dios, necesitamos entender la palabra. Dios está haciendo claro. Únicamente hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay restauración en los hogares. Hay vida del reino únicamente guardando mi palabra, ni a la izquierda ni a la derecha. Hermano, más claro no puede ser. Solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer. No solamente para cuidar, no, yo tengo la palabra bajo el brazo, no. Y hacer. Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, obedientes. Obedecer la palabra. Y hacer conforme, o sea, igual, exacto, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A toda. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos iban a enfrentar diferentes circunstancias y enemigos al entrar en Canaán. Claro. Ay, hermano, lo que hace que yo entre a Canaán no he visto sino circunstancias y enemigos por toda parte. Muchos de aquí saben, enemigos hasta, Dios mío. Pero ay, cuando uno se mantiene en la palabra, el Señor lo guarda. El Señor, así se levante lo que se levante, hermano. Entonces ellos iban a enfrentar muchas cosas, pero Dios les dio el mismo estándar que a Moisés. La palabra de Dios, hermano, es el único estándar eterno, es eterno. Dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán, son eternas. El estándar de Dios es eterno, por el cual vivirán los hombres y prosperarán en Canaán. Porque la prosperidad está en Canaán, en el desierto hay muerte. Oiga, y yo me pongo a estudiar la palabra y veo, hermano, increíble cómo el Señor desde Deuteronomio le dijo al pueblo de Israel. Mire, antes de que el pueblo le dijera a Samuel, Samuel, queremos un rey, no queremos a Dios más reinando sobre nosotros, queremos un rey de carne y hueso que lo podamos tocar, abrazar y besar y postrarnos ante él. Queremos un rey así como nosotros, así como todas las naciones.
Y Dios le dijo: Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Pero Dios les profetizó eso desde Deuteronomio, hermano. Deuteronomio, Dios les dijo de que ellos en un tiempo iban a pedir un rey. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Cuando ustedes pidan rey, que ya no me quieran a mí sobre ustedes, que no quieran que yo gobierne sobre ustedes, entonces cuando pidan rey, ese rey tendrá que tener una copia perfecta del original, exacta, de mi siervo Moisés. ¿Cómo le parece? Cada rey de Israel tenía que tener una copia exacta y original del libro de Moisés. ¿Será que ya pasó de moda? Dios se lo da a Moisés. Se le dice a Josué que se ajuste totalmente y perfectamente a Moisés. Y enseguida le dice a los reyes que se ajusten total y perfectamente a Josué y a Moisés. Es lo mismo, y viene Cristo y dice que cumplió toda la ley de Moisés, todo. Y usted y yo y la iglesia haciendo lo que nos da la gana, hermano. Los mandamientos que dicten los hombres. Nunca es sujetándonos a la bendita y preciosa palabra que hay prosperidad, que hay restauración, que hay bendición, que hay sanidad, hermano. Entonces, no solo Dios le dijo esto a Josué, sino que le dio la misma ley a los reyes en Israel, para que fueran prosperados y bendecidos. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 17, verso 14. Si usted en la casa lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta de que Dios le dijo que cuando nombraran un rey, que el rey no se hiciera a muchos animales, ni que a mucho dinero, ni a mucho oro, ni se consiguiera muchas mujeres. ¿Por qué? Porque se le iba a pervertir su corazón y iba a dejar a Dios. Entonces, Deuteronomio 17, 14. Mire lo que le dice. Mire cómo profetiza. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mire, antes de Josué. Y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Y ve, desecharon a Dios. Dios ya lo había profetizado. Mire qué hermosura. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, mire, analicemos. Entonces, mire lo que harán. Primero, escribirá para sí, o sea, para el rey, para el propio rey, en un libro, una copia de esta ley. Mire, ¿cómo le parece? ¡Qué hermosura! Y hoy en día, como en los púlpitos han cambiado la palabra de Dios por las mentiras y filosofías de estos hombres perversos. 2. Del original, ojo, no de cualquier libro ni de cualquier copia, no, del original, o sea, la misma que Dios le dio a Moisés, letra por letra, punto por punto, coma por coma, la tendrá que tener el rey para él mismo. Que está el original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Los levitas guardaban la ley original que Dios les dio. Mire, qué tremendo. En el verso 19, tercero, primero, que lo tendrá para sí. Segundo, que tiene que ser un original, exacto, una copia original. Tercero, y lo tendrá consigo, o sea, lo mantendrá con él. Para donde vaya, con él. Oh, no su propia ley, porque los reyes hacen leyes, no. Lo tendrá consigo. El rey tenía que mantener una copia de la ley original de Dios. Cuarto, y leerá, mire, el mismo rey, mire las 4 condiciones que tenía que cumplir el rey. Y leerá en él, en el libro original de Moisés, una vez al año, una vez a la semana cuando nos reunimos los domingos. Mire, todos los días de su vida, vivió 80 años, todos los días de su vida lo tendrá que leer. Ese es el mandamiento de Dios. Y la iglesia nunca lee la Biblia. ¿Sí ve, hermanos? Por Dios. Qué lindo cuando Dios nos enseña la palabra. Y leerá él, el rey, en él, el rey, todos los días de su vida. ¿Y para qué leerá todos los días de su vida? Mire, ¿para qué? Es que usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. Mire,
¿Para qué mantendrá el rey consigo una copia original de la ley y la leerá todos los días? ¿Para qué? Primero, para que aprenda a temer al Señor su Dios. A medida que usted y yo leemos la palabra, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento y nos va enamorando de ella y nos va poniendo temor de Dios. Temor de Dios. Hermano, mire la iglesia tradicional. Nuestros padres y nosotros con la Biblia católica preciosa, que es la perfecta y bendita palabra de Dios, en una esquina aguantando polvo todos los días. Mientras que uno se baña todos los días y se perfuma, y la palabra perfecta del Dios perfecto aguantando polvo toda la vida. ¿No le parece? Y aquí le dice el Señor al rey que la lea todos los días, que la abra. La abra. Por eso la única diferencia entre el catolicismo y la iglesia evangélica es una sola. Que la iglesia evangélica, Dios le dijo, abre la palabra y métetela en tu mente y en tu corazón. Y la iglesia católica la mantiene aguantando polvo en una esquina. ¿Sí ve? ¿Por qué se llama? Porque es el mismo evangelio, pero en nosotros está acá y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos permitamos. ¿Para qué? Para que meditemos en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que lumbrera es a mis pies tu palabra, donde yo vaya, donde me lleven mis pies, ahí está la palabra alumbrándome. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿para qué es que el rey necesitaba tener una copia exacta, original para él? Y mantenerla con él y leerla en ella todos los días, para que aprenda a temer al Señor su Dios. ¿Qué pasa? Que es que para muchos este pueblo dice que yo soy una religión. No, Dios es mi Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, yo soy su Dios, pero vive en fornicación, pero vive en adulterio, pero es un ladrón, es un fornicario, es un mentiroso. Entonces este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su vida está lejos de mí. ¿Sí ven? Qué importante, qué importante. Si usted está trabajando en una empresa y ahí le dan un manual, y si usted no cumple, no llega a las 7 de la mañana que debe llegar, ¿qué le va a pasar? Y si roba, ¿qué le va a pasar? Y etcétera. Y en el Señor hacemos y deshacemos. Y yo soy hijo del rey. Hermanos, entonces mire lo que le dice el Señor al rey. Ya no a Josué, a los reyes, a todos los reyes. Para que aprenda a temer al Señor su Dios. Segundo, para guardar, atesorar, tenerlo como el más grande tesoro. Por eso dice el Nuevo Testamento en las parábolas. Dice que un hombre encontró por allá un tesoro, una perla, y dice que fue y vendió todo lo que tenía, se quedó sin nada con tal de ir y comprar esa perla. Esa perla es Cristo, esa perla la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, la que Dios nos dice que guardemos, que meditemos en ella de día y de noche, y que no la torzamos ni a la izquierda ni a la derecha. Esa es la perla, la palabra. Entonces, para guardar todas las palabras, no dice algunas palabras, todas las palabras de la ley y estos estatutos. Tercero, ¿para qué es que el rey necesitaba tener una copia exacta? Mantenerla con él y leerla todos los días para ponerla por obra. El Señor dice, yo tengo falta de perdón porque aquella persona me hizo mucho daño o lo que sea. Y el Señor me dice que perdone. Yo la tengo que poner por obra, tengo que ir a perdonar. Tengo que ir a perdonar. Tengo que amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen, hacer bien a los que me aborrecen, orar por los que me ultrajan y persiguen. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y eso lo hace el Espíritu Santo en usted y en mí. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo cuando usted tiene un corazón dispuesto. Entonces, mire, 3 cosas que tenía que hacer el rey. Entonces, ¿para qué aprender a temer al Señor? ¿Para qué aprender a guardar sus palabras? ¿Y para qué aprender a ponerlas por obra? Primero, verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Usted ve la gran diferencia que hay hoy en día. El ungido por allá en un pedestal y los hermanitos por allá. Todos viven para el ungido. Y aquí dice la Biblia, para que, mire, está hablando del rey. El rey de toda una nación. Ojo, para que el rey no se eleve su corazón sobre sus hermanos, porque son igualitos. Simplemente Dios le entregó un ministerio a ese y al otro le entregó otro. ¿Sí ve la hermosura en la Biblia?
Pero en las iglesias, el rey. Y vaya, pídale una cita al rey para una necesidad que usted tiene, para que vea que le dice, imposible. Este año está copado de vacaciones, copado de cuentas y de cosas. Entonces por allá le entregan a un carnalito para que le escuche las cositas. Hermanos, vaya que su pastor por allá en algún lugar le escuche y le dedique su tiempo a ver si existe. Y mire aquí lo que dice, para que no se eleve su corazón y que es más que los demás un pastor. Somos lo mismo. Si yo tengo un ministerio, usted tiene otro ministerio, los dos dependemos de Dios. A usted y a mí nos toca arrepentirnos todos los días, nos toca obedecer a Dios, nos toca perdonar, nos toca amar, igualito. Y los que los han elevado, el ungido del Señor. Segundo, ni se aparte del mandamiento. Mire, nuevamente lo mismo que le dijo a Josué, ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí ve? ¿Sí ve la unidad de la palabra? ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin fue que Dios le dio esta ley para los reyes? ¿Con qué fin? Mire, con el fin de que prolongue sus días en su reino. Mire, prosperidad, que se mantenga próspero él y sus hijos, herencia para la familia en medio de Israel. Qué tremendo. Entonces la pregunta es, si Josué y todo el pueblo y todos los reyes de Israel tenían que leer y obedecer la palabra de Dios todos los días de su vida, ¿para qué? Para que viniera temor de Dios, para atesorarla y ponerla por obra. Imagínese usted, imagine nosotros, en donde la Biblia se coge de pronto una vez a la semana. Y como se coge una vez a la semana, Dios sabe y conoce el corazón, no hay entendimiento. Por mucho que lean, no entiende nada. ¿Por qué? Porque Dios dice que meditemos en su palabra de día. No dice que de lunes a viernes, dice de día y de noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, de día y de noche. ¿Sí ve? Y la gente, a duras penas, una vez a la semana, un ratico. El ratico que dura la palabra. Qué grave. ¿Cómo queremos restauración? ¿Cómo decimos que estamos en Canaán, hermano, si ni siquiera hemos pasado el Jordán? Ni siquiera. Porque para pasar el Jordán hay que morir. ¿Morir a qué? A mis gustos, a mis deseos, a mi carnalidad, a mi pecado, a mi mal carácter. Tengo que morir para poder entrar a Canaán, para poder someterme al carácter de Cristo, para que el carácter de Cristo venga y reine en mi vida. Hermanos, entonces, qué tremendo, hermanos, importante. Así que todo Israel, incluyendo el Josué y sus reyes, tenían el mismo estándar de Moisés. Mire, la misma palabra nunca cambió. Y Dios dice en el Nuevo Testamento, hay del que le quite o le ponga, y vaya a los púlpitos, están llenos de filosofías humanas, no enseñan la palabra al pueblo. Tenían que ser el mismo estándar de Moisés, la palabra original de Dios. Mire, lo acabamos de leer, una copia del original para los reyes. Miles de años después tenían que tener una copia del original. ¿Y cuántos sabemos que la palabra del Señor sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre? Es así. Le dice el Señor, nunca se apartará de tu boca, mire, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Será Dios mentiroso? O más bien, Señor, pero yo me esfuerzo y ¿por qué no me sale todo bien? Hay que revisar, hay que meditar nuestra vida, los pasos que estamos dando, a ver si verdaderamente la palabra de Dios no se ha torcido ni a la izquierda ni a la derecha en nuestra vida. Si hay perdón, si hay amor, si hay obediencia, si hay restauración. O si no, mano, no podemos.
La prosperidad está supeditada a que nunca se aparte de nuestra vida el libro de la ley, la palabra de Dios. Ahí lo dice claramente, nunca se apartará de tu boca, verso 8 de Josué 1. Vayamos a Proverbios 3:1. Mire lo que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Mire nuevamente, manténla presente, medita en ella. Y tu corazón guarde mis mandamientos, atesorarlos en el corazón, atesorarlos en el corazón. Hermano, tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2. Porque largura de días, mire la prosperidad, largura de días y años de vida y paz. Usted sabe que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Proverbios 3:1. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Dios incluye sanidad, provisión, restauración, bendición, hermano, conquista, salvación, el favor de Dios. Eso es paz, paz. Entonces, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo le parece? Yo tenía tanto, el Señor me los aumenta, no los aumenta. Esa es la promesa. O sea que la prosperidad de Dios está en apartarnos, en no apartarnos ni a la diestra ni a siniestra, sino que mantener el original en nuestro corazón. Por eso uno tiene que estar pendiente de qué tipo de Biblia está leyendo, porque hay Biblias que han sido corrompidas. Una copia del original. Entonces, usted ve hoy en día a muchos pastores, usted le puede ver que como lo dicen literalmente, que ellos no, o sea, no creen en la venida de Cristo, no creen que Cristo va a volver, no creen. Pero vaya a esas iglesias, 100,000 personas, unos monstruos, unas cosas, hermano, unas inversiones multimillonarias, pero en dólares. Entonces, ricos y famosos no necesitan ya Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si viene Cristo, se les acaba el reino. Dejan de reinar. Ya no necesitan someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que el mundo cambia, y como el mundo cambia, la iglesia también tiene que cambiar. Eso es lo que yo he escuchado muchas veces, que la iglesia tiene que cambiar. Si aquí dice Dios que tenemos que mantener una copia del original en nuestra mente, en nuestro corazón. Jeremías 31 al 33. Cuando dice el Señor que en aquellos días haré un nuevo pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos pisotearon, sino que pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón las escribiré. Mis leyes, el original. Mire, en el Nuevo Testamento usted y yo tenemos el original en nuestra mente, en nuestro corazón. Jeremías 31, del verso 31 al 33. Entonces, los ricos y famosos pastores, yo he escuchado a algunos, uy, Dios mío, uno no me estremezco porque, ¿para qué voy a decir que no? Simplemente digo que es sinvergüenza. Sin ningún temor de Dios. El mundo cambia y la iglesia también. Pero ojo, que para ellos Dios les dio un mensaje desde hace 2000 años. Eso se llama la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea medía el favor de Dios en las riquezas económicas que tenía, en que habían comprado todo el barrio y habían hecho unos edificios, escuelas y universidades de esa religión para Dios. ¿Sí? Medían su grandeza, su prosperidad en las multitudes y en las riquezas que tenían. ¿Cómo le parece? Vayamos a Apocalipsis 3:17, porque ahí el Señor le habla a la iglesia que no tiene necesidad de nada, que todo le sobra, que lo único que le interesa es riquezas, dinero. Y dice el Señor aquí en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, le está hablando a la iglesia, a nosotros, yo soy rico y me he enriquecido. Uy, cuántos hermanos,
¿Cuántos? Avión propio, avión de 17, 20 millones de dólares para el pastor. Dice que para ir a llevar el evangelio a las naciones. ¿Cómo le parece? Porque tú dices, le está diciendo el Señor Jesucristo, porque Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo, no de Juan, de Jesucristo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así lo llama el Señor a estas iglesias que lo único que buscan es dinero. Que cada 3 veces a la semana le dicen al pueblo que pacten, que hagan pacto con Dios, que pasen la tarjeta de crédito, que se endeuden, que hagan una promesa a Dios, hermano. ¿Cómo le parece? Así de perversos, malvados perversos. Aquí Dios los está maldiciendo. Le está diciendo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Que pase por el Jordán. Eso es lo que le dice. 18. Por tanto, como tú eres un desventurado, un desnudo, un miserable, un pobre, hay gente que es tan rica que lo único que tiene es dinero. No hay amor para la familia. El hogar se acabó, anda con un poco de mujeres, etcétera, etcétera. Los hijos en las drogas, a todos les dan lo que quieran. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, de Cristo, no de ningún pastor, no de ninguna iglesia, no de nadie, de Cristo, de mí, compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué significa oro refinado en fuego? Oro refinado en fuego es aquel que ha sido expuesto al calor purificador del fuego. O sea, por ejemplo, el Señor le dijo a su siervo, le pasó a Sadrá, Mesá y Abednego, le pasó a Daniel. Sadrá, Mesá y Abednego fueron metidos en un horno que lo calentaron 7 veces. Y ellos dijeron, el rey les dijo, si no adoran mi imagen, los voy a tirar en ese horno. Y Dios dijo, si tú nos vas a tirar, Dios nos salvará. Y si Dios no nos salva, no importa. No importa. Los tiraron al horno. O sea, su fe fue probada en fuego, en problemas, en circunstancias. ¿Cuántos a veces tenemos problemas que nos queremos enloquecer? Dios está probando. Ahora, en medio de esas circunstancias, ¿qué está pasando en nuestro corazón? ¿Estamos maldiciendo a Dios? No volvimos a la iglesia, tiramos a un lado la palabra. No, estamos siendo probados en fuego. ¿Por qué? Para ver si se nos encae el enchape religioso o si brillamos como el oro. Eso es oro refinado en fuego. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia que está enseñada a pedir plata, que deben comprar oro en medio de las circunstancias que vendrán. Van a ser probados a decir todo eso es un enchape, no tienen sino riquezas, pura mentira. Entonces, el oro que ha sido expuesto al calor purificador del fuego, para ver si retiene su pureza en la prueba. Eso le pasó, hermano, cuando el Señor vino Satanás ante el Señor y hablaron de su siervo Job. Y Job dijo, el Señor conoce mi camino. Ojo, me probará. Y en medio de la prueba saldré como oro. Y así salió. No salió como loro. Porque hay gente que en medio de la prueba, ay hermano, lo único que sale son maldiciones, vulgaridades, de todo de su boca. Ay hermano, qué cosa más terrible. O sea, perdió el año, salió en chape, no brilló. Es que necesita nuevamente volverlo a pasar por el fuego. Entonces, muy importante, a la iglesia esta, y dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. Vaya usted a esas iglesias ricas y famosas, grandes,
Vaya, dígale que usted tiene necesidad de un pan para sus hijos. Vaya, dígale. Usted que se congrega allá, un ejemplo, para que vea que lo que le van a decir, esto no es una beneficencia. ¿Y cuál fue la iglesia del libro de los Hechos? Que todos ayudaban a los pobres, hermano, a los pobres. Esa era la iglesia de Dios, ayudar a los pobres, bendecir al necesitado. Esa era la iglesia. Vaya a estos ricos y famosos. Entonces el Señor le dice a estas iglesias: compren de mí vestiduras blancas para que se vistan, porque están desnudos. Yo los veo desnudos. Ustedes se ven con trajes de $1,000, de 3 millones de pesos el traje, o de 1 millón. Yo los veo desnudos. Ay, hermano, porque es que, hermano, que pintas, trajes italianos, hasta cambian el caminado. Hermano, y el Señor les dice: compren, les aconsejo que de mí compren vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Apocalipsis 19:8. ¿Qué dice? Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Mire, el lino fino son las obras justas de los santos. O sea, que trates con justicia al pueblo. Por eso es que Dios dice que compremos vestiduras blancas, la justicia de Dios para todos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque viven una vida vana, religiosa, mentirosa. Y le dice: unge tus ojos con colirio. El colirio, tipo del Espíritu Santo, que es el que nos abre la palabra. Por eso el salmista le decía: abre mis ojos, Señor, úntame colirio para ver las maravillas de tu ley. Colirio, tipo del Espíritu Santo que nos abre la palabra. Y el ojo es la conciencia, una conciencia que está cauterizada. No hay luz interior. Entonces, qué tremendo, hermanos, qué hermosura poder entender la palabra. Y según el Salmo 1, hermano, ¿qué es lo que hace prosperar nuestro camino? El Salmo 1:1 lo dice. Y que todo nos vaya bien. Verso 3. Deleitarse en obedecer la palabra de Dios y meditar en ella. Será como árbol plantado, mire, junto a corrientes de aguas, la palabra, que da su fruto en su tiempo, bendición, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Qué hermosura. Y lo más increíble, cuando el rey David va a morir y ya tiene su hijo que lo va a seguir como rey de Israel, y el hijo iba a construir el templo para que el nombre de Dios morara. Entonces el rey David le dice a su hijo Salomón cómo prosperar, cómo ser prosperado. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice, mire que es exactamente lo que Dios le dijo a Moisés, y lo que Dios le dijo a Josué, y lo que Dios le dijo a los reyes. Hermano, la unidad perfecta de la palabra de Dios. Por eso la preeminencia de la palabra de Dios tiene que ser, mire, lo más importante en su vida no es su salud ni la mía, no es su familia, no son sus hijos, no es nada, es la palabra de Dios lo más importante, porque en ella está la restauración de la familia, nuestra bendición, nuestra sanidad, nuestra salvación, el que Dios tenga contentamiento con nosotros. Yo sigo el camino de toda la tierra, o sea, me voy a morir, es lo que está diciendo, me voy a morir. Le dice a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Mire las mismas palabras: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé hombre. Mire para qué se debe esforzar: para guardar los preceptos del Señor tu Dios, andando, mire, caminando en sus caminos, en la camino, la voluntad de Dios, y observando, cumpliendo sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en el libro de Moisés. Mire lo mismo, una copia del libro de Moisés para Salomón. Ese es el consejo del rey David. Mire la unidad preciosa. ¿Qué le está diciendo? Lo que Dios le dijo a Moisés y a Josué: no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, mantente perfectamente en mi palabra y serás prosperado en todo lo que hagas. ¿Quiere prosperidad, hermano y hermana?
Mantengámonos en la palabra. ¿Y quién nos mantiene en la palabra? El Espíritu Santo, cuando hay comunión con Dios. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y sigue diciendo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Sí ve qué hermosura? ¿Quiere prosperidad? Dios nos enseña cómo prosperar, hermano. Dios nos enseña cómo prosperar. Cientos de años después de Josué, cientos de años, el rey David le dice las mismas palabras a su hijo Salomón, las mismas que le dijo a Josué. Mire Primera de Crónicas 22:13. Hermano, la unidad preciosa, hermano. ¿Quiere prosperidad? Guardemos la palabra, obedezcamos la palabra, pongamos por obra la palabra de Dios, hermano. Por eso es que la religión, uno está muerto. Yo en la religión, cuando yo estaba en la religión tradicional, hermano, yo casado y fornicando, adulterando, robando, haciendo de todo, igual que antes. Y eso sí, no me faltaba esta todos los días. Y pasaba por un cementerio donde hay puros huesos podridos. Y ahí mismo, vean, la que no falta. Y a veces la cruzaba con la otra. Y lleno de fornicación, lleno de mentira, lleno de robo, lleno de avaricia, lleno de pecados, lleno de maldad. ¿Cómo le parece, hermano? Por eso es que necesitamos el nuevo pacto, la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Mire lo que dice Primera de Crónicas 22:13. Entonces serás prosperado, le está diciendo David a su hijo Salomón. Condición, mire cómo serás prosperado, mire la condición. Sí, esa es la condición, sí. O sea que si no, nunca habrá prosperidad para Salomón. Sí, cuidar es de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés. Miren, no que el pastor se inventó o que el concilio se inventó para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Mira las mismas palabras que Dios le dijo a Josué. Lo mismo, en varias partes. Entonces, si queremos dejar el desierto, hermanos, y pasar al otro lado, pasar el Jordán, la palabra de Dios tiene que ser preeminente, lo más grande, lo más importante, hermano, en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, en nuestro hogar, hermanos. Si la mujer no quiere seguir a Dios, usted mantengámonos en la palabra, sigamos a Dios. Si el hombre no quiere seguir a Dios, tranquilo, haga lo que le dé la gana, yo sigo al Señor. Si los hijos no quieren, hermano, no hay problema, ustedes hagan lo que les dé la gana. No quieren, yo los invito a la iglesia, vamos. No quieren, yo me voy para la iglesia a orar por ellos. Y a orar por el esposo inconverso, o por la esposa, o por, hermano, así es. Debemos dejar a un lado lo que dicta el mundo, hermano. Las modas, nuestra carne y la misma religión, porque la religión es el peor enemigo de Dios. Y someternos a la ley original de Dios, a lo que dice el Señor en su palabra. Porque es que Dios no nos pide que hagamos hazaña. Dios no le dijo a Josué, Josué, ármate hasta los dientes porque vamos a enfrentar a Jericó. Ve, únete con los enemigos, así como hizo Josafat cuando se unió a Acán, al perverso Acán. Ve, únete, un arma, hemos dicho, consíguete 1 millón de personas para poder tumbar eso. No, el Señor no le dijo, no lleves armas, no lleves nada, tráete unas trompeticas, solamente unas trompeticas, para que hagan un ruidito y yo me encargo de empujar las murallas hacia adentro para que mueran todos. Hermano, es que Dios prometió pelear todas las batallas por nosotros. Tú no tienes que pelear con tu esposo, es Dios el que va a pelear por ti. Hermano y hermana, es así. Dios pelea por nosotros cada batalla. Pero ¿qué nos toca a nosotros? No alejarnos de la palabra ni a la izquierda ni a la derecha. Ni a la izquierda ni a la derecha. Él le dijo a Josué, solamente, sí Señor, ¿cuánto armamento consigo? No, solamente esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra, no más. ¿Ya? Y el que le dio todas las conquistas fue el Señor. Esforzarse significa, ¿qué es un esfuerzo? Continuar hacia adelante, o sea, no parar, dar un paso más, caminar 1 milla más que el otro, hermano, 1 milla extra. Eso es esforzarse. Miren lo que dice, ya estamos terminando, lo que dice, vayamos a Filipenses capítulo 3, verso 13. Hermano, qué precioso es venir a estudiar la palabra. Esto es un estudio de la palabra.
Un estudio del precioso, de lo preciosa que es la palabra para el corazón de Dios. Dios ama su palabra. Dios ama su palabra por encima de todo. Porque su palabra es Cristo. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mire que Pablo no decía que lo había alcanzado. Pero una cosa hago, mire, una milla extra, mírelo aquí. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No, yo no sigo en los problemas, yo no sigo en la borrachera, yo no sigo en la fornicación, no. Ya pasé el Jordán y eso quedó atrás. El Jordán se lo llevó y terminó todo en el Mar Muerto. Allá quedó todo enterrado. Todos mis pecados quedaron enterrados. Y ya Dios nunca se olvida de ellos. Los echó al fondo del Mar Muerto. Al fondo del Mar Muerto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, el pecado, la maldad, la avaricia, toda la falta de perdón, y extendiéndome a la meta, lo que está delante, la nueva Jerusalén, Canaán, la tierra de bendición, el favor de Dios, la voluntad de Dios, donde Dios tiene felicidad y contentamiento con nosotros. Prosigo, miren, no me quedo atrás, no paro aquí, prosigo, una milla más, prosigo a la meta Canaán, la meta la voluntad de Dios, la meta el reino de Dios, la meta el favor de Dios, la meta la prosperidad de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire qué hermoso, qué precioso, hermanos. Así que bendito es el nombre del Señor, hermanos. Precioso. Hoy tenemos el privilegio de poder tomar la Santa Cena del Señor.